Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Si lo he encontrado, le voy a invitar a que se ponga en pie y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. ¿Le damos lectura una vez más? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Tome su asiento. No vamos a desglosar este texto en su contexto, sino que lo vamos a sacar de su contexto para fomentar un pretexto. No. Es para poder, no nos olvidemos que la semana pasada comenzamos una serie de mensajes en el que el Señor nos va a estar hablando durante 3 domingos. El domingo pasado comenzamos con la intimidad y la comunión con Dios. ¿Qué es lo que era tener intimidad? ¿Qué es lo que es la comunión con Dios? Hoy vamos a ver los peligros y los riesgos, lo que causa el poder, el separarse de esa comunión con Dios. Y el próximo domingo, desde ya le invito, porque veremos los beneficios que nos trae estar en comunión con Dios. Así que usted no se pierda. Los que no lo pudieron ver, les animo. Y si a usted le gustó el mensaje, también les animo a volverlo a ver. Está en la página, está en YouTube. Usted nos encuentra y MP Calbuco. Ahí van a estar los mensajes de cada domingo. Están ahí, así que usted los puede buscar. Suscríbase y también denos like si le gusta el mensaje. Y si no le gusta, también háganos dedito para abajo, porque no a todos les podemos gustar. Pero estamos ahí en la página para poder que usted nos pueda buscar en YouTube, y también lo puede ver en el Facebook también de la iglesia. Ahí puede ver el culto completo, pero en YouTube normalmente están los mensajes que domingo tras domingo y los mensajes que se daban martes tras martes. Ahí nos encuentra. Le invitamos a que también pueda participar de esa forma si usted no puede venir, y desde ya agradecemos a aquellos que nos están viendo en esta hora. Dios sea bendiciendo sus vidas, y también si les gusta el mensaje lo puede compartir con aquellos familiares, con aquellas personas que también tienen necesidad, al igual que cada uno de nosotros, de Cristo. Amén. Antes de ir a los peligros y las consecuencias de no tener una intimidad con Dios, haremos un breve resumen de lo aprendido la semana pasada. Vimos que al igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos una relación superficial con Dios, ya que tan solo en 40 días, no nos olvidemos, el pueblo se había olvidado de la gloria de Dios, y no solo construyó un becerro de oro, ¿se recuerdan? Sino que también le adoró, también se apartó de buscar el rostro del Señor. Su relación, vimos que dependía netamente de lo que Dios les daba, como el maná, como el agua, como la seguridad, como los había sacado de la fuerza. Pero cuando no lo vieron, cuando Dios se mantuvo en silencio porque estuvo conversando con Moisés durante esos 40 días, ellos inmediatamente se apartaron, al igual que nosotros, que muchas veces dependemos de la unción de otros o de las bendiciones recibidas sin conocer al dador que nos da las cosas. Amén. Cuando solo buscamos a Dios por lo que nos da, es fácil olvidarnos de Él. Cuando algo más llama nuestra atención, haciéndonos un llamado a no ser solo cristianos de asistencia, sino buscadores de su presencia. ¿Se recuerda? No que solo asistamos, no solo que estemos, no solo que vengamos, sino que también busquemos su presencia constantemente. Eso era tener intimidad con Dios. Moisés levantó el tabernáculo, vimos, y lo llevó fuera del campamento después del que el pueblo pecó. Esto nos enseñaba que la comunión también con Dios requiere un esfuerzo. El pueblo miraba de lejos
en sus tiendas, en su lugar, miraban de lejos cómo Moisés y Josué entraban en la presencia de Dios sin querer hacer ningún esfuerzo para estar con una mayor intimidad con Dios. Pero el tener una intimidad con Dios nos lleva a que nosotros debemos salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, de nuestra seguridad y caminar esa distancia que nos lleva a poder buscar de aquella presencia. La comunión no es algo que se observa en otros, es algo que se vive personalmente, y Josué había tomado una decisión diferente al resto del pueblo. Él nunca se apartaba del tabernáculo, aprendíamos. Josué no buscaba a Dios solo cuando necesitaba algo de Él, como muchos de nosotros a veces buscamos solo a Dios cuando necesitamos algo. Señor, sáname, dámeme, y todas aquellas cosas que nosotros le agregamos en nuestras oraciones, que son solo pedir a Dios, y lo que menos hacemos es agradecer o pedir por otras personas, solo que el Señor nos ayude. Y nos comparábamos que muchas veces nosotros nos conformamos como cuando decimos, pero pastor, si yo oro en la noche, yo agradezco al Señor por los alimentos, en la mañana no salgo sin orar. O hacemos esos devocionales rápidos que hoy nos ofrece el mercado para gente ocupada, pero no le damos la disposición que realmente Dios se merece. Nos conformamos con el pancito diario, y que en algunas ocasiones cuando uno ve el pan diario, y nos conformamos como con un pancito diario, que normalmente los pancitos diarios siempre están arreglados, ¿ah? Esto es como las máquinas que usted va a jugar o que alguna vez usted jugó, de esas que usted echaba 100 pesos y usted pensaba que ganaba porque ganaba una vez, pero después usted empezaba a apostar más porque veía que ganaba, y después se daba cuenta que había perdido más de lo que había ganado. A veces nuestra vida también es así. Pensamos que un poquito nos va a hacer bien, o que porque ganamos una vez nos va... No, siempre perdemos. Porque la intimidad sobre Josué fue lo que le permitió más tarde dividir el Jordán, derribar los muros en Jericó, declarar con autoridad: sol, detente en Gabaón, y luna, párate en el valle de Ajalón, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Vimos la diferencia que tenía la intimidad con la religiosidad, porque a menudo confundíamos la comunión con la rutina religiosa. Orar rápido antes de dormir, ir a la iglesia, diezmar. Sin embargo, si después de eso vivíamos como si Dios no existiera, nuestra intimidad era solamente superficial. Si para Cristo era indispensable apartarse a solas a orar, para nosotros debía ser una urgencia vital el estar orando y estar en comunión con Dios. Aprendimos principios de estar en comunión con Dios. Uno es intransferible, ¿se recuerda? Que la comunión es intransferible como el aceite de la Virgen es prudente. Nadie puede prestarnos o darnos de su relación con Dios. Cada uno de nosotros debemos llevar nuestra lámpara encendida y debe estar siempre llena con aceite. También el segundo principio 2, vimos que la intimidad con Dios era una brújula, ya que sin comunión hay confusión. La intimidad con Cristo es lo único que nos permite distinguir la verdad en un mundo lleno de mentiras. Lo que oraba nuestro pastor Manuel era de que el único que nos hace ver la mentira que el mundo nos ofrece es Cristo, es tener intimidad con Dios. Y 3, era innegociable. No se puede transar ni sustituir, y por nada la intimidad exige, y por nada podemos dejarla y decir, no, voy a hacer otra cosa. Primero es la intimidad con Dios. Exige responsabilidad, entrega, renuncia al yo y una decisión firme de querer servir a Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Por eso le digo, si usted no lo vio, véalo en YouTube. Si usted lo quiere volver a ver, véalo nuevamente, y como le digo, ponga la campanita, como a veces cuando usted ve eso en YouTube y nos dice, antes de que siga viendo, presione la campanita. Suscríbase. Este domingo veremos las consecuencias y riesgos que tenemos como cristianos al perder aquella comunión con Dios. El primer riesgo
Es pérdida de identidad. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, cuando tú y yo aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, inmediatamente tenemos una identidad que es muy diferente a la que el mundo da. El Señor dice en la Escritura que nos sella con su Espíritu Santo. No es un sello que a lo mejor vemos físicamente, pero sí el Señor nos selló. Es algo que el cristiano tiene y marca presencia en un lugar. Es identidad con Dios. No somos cualquier cosa, no somos uno más. No somos diferentes a lo que el mundo es. Tenemos una identidad en Cristo. Dios nos da un nuevo estatus, un nuevo lugar. La Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Amén. Usted y yo tenemos una identidad en Cristo. Somos llamados, somos apartados del mundo. Eso es lo que quiere decir cuando usted y yo tenemos identidad. Pero cuando empezamos a no tener intimidad con Dios, corremos el riesgo de perder nuestra identidad. Cuando dejamos de estar en comunión, olvidamos de quién somos hijos. Y eso es triste. Y hay quienes y a quien le pertenecemos, comenzamos a fabricar nuestros propios dioses. Proyectos, dinero, redes sociales y todo lo que usted quiera poner ahí son más importantes que el Dios que servimos para llenar el vacío de no estar en una comunión con Dios. El pueblo de Israel en el desierto estaba sin comunión y se volvió rápidamente a Egipto cuando no veían una respuesta de Dios, cuando empezaron a tener problemas, dificultades, lo primero, volvámonos a Egipto. Allá teníamos esto y esto otro. Nosotros cuando no tenemos una comunión con Dios, también nuestro pensamiento está en volvernos atrás, en apartarnos de Dios y volvernos a lo que el mundo nos daba. ¿En cuántas veces lo hemos hecho? O hemos pensado de esa forma, el volvernos atrás como el pueblo de Israel lo hizo. No nos olvidemos. En 40 días ellos se olvidaron de Dios y crearon un becerro de oro, que no solo lo crearon, sino que también lo adoraron. Se apartaron completamente. Entonces, y son 40 días. ¿Y por qué remarco que son 40 días? No es la nada misma. Y a veces nosotros nos creemos, no, o sea, a mí nunca me va a pasar eso. No nos damos cuenta cuando nos deslizamos y estamos metidos. Y actuamos igual como el mundo actúa. El segundo riesgo es la brújula rota. Dijimos que la intimidad con Dios es como una brújula. Hablamos de que es la que nos guía, la que nos direcciona. Pero cuando una brújula está rota y empieza a girar en círculo, le pone un imán a usted, usted se va a dar cuenta que gira y no tiene para dónde ir. Es así, al perder la brújula, perdemos la capacidad de discernir y junto con esto viene la confusión. Tomamos decisiones basadas en la lógica, en la razón humana o en la emoción del momento y no en la voluntad de Dios. El peligro es que caminamos mucho, pero no avanzamos. Como Israel dando vueltas en el desierto durante 40 años, o como Dios le dice en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Escuche, primero, me dejaron a mí fuente de agua viva, dejaron la comunión con Dios, se apartaron de la comunión con Dios y cavaron para sí cisterna, es decir, lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, eso me va a dar a mí solución porque no necesito nada más. De esa forma pensamos cuando no tenemos comunión con Dios. Y dice la Escritura que cavaron cisternas y cisternas rotas que no retenían el agua. El sentido de cavar cisterna era para que retuviera el agua, para que ellos cuando tuvieran sed, necesitaran el agua, fueran y buscaran. Pero lamentablemente ellos cavaban y Dios les dice que ellos cavaban cisternas rotas, es decir, no retenían el agua. Y lamentablemente en nuestras vidas, cuando tú y yo no tenemos comunión con Cristo, no estamos en intimidad con Cristo, es como si caváramos, estuviéramos buscando, nos esforzamos, pero es como si no tuviéramos nada. Seguimos siendo vacíos y estando como solos. Y peor aún, hacemos locamente como hizo Saúl, tomando decisiones y acciones que le pertenecen solo a Dios. 1 Samuel 13,
verso 13 al 14 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. Y esto es terrible, amados hermanos. Tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, si nosotros a veces queremos confirmación. Saúl podía haber tenido confirmación del reino que Dios le había entregado, el primer rey de Israel. El pueblo quería un rey, pero él hizo locamente, torpemente. Hizo lo que quiso en su corazón. ¿Se había mandado un condoro? Sí, se había mandado un condoro. ¿No había hecho la voluntad o la ordenanza que Dios le había hecho? Sí. Pero en este pasaje Samuel explica que Dios le hubiera confirmado, es decir, Dios le hubiera perdonado lo que no hizo anteriormente para poder confirmar su reino, pero él hizo, como le digo, cuando nosotros tenemos la brújula rota, cuando nosotros podemos perder, corremos el riesgo de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¡Wow! ¡Qué declaración de Samuel hacia Saúl! ¿Por qué? Por tener la brújula rota, por no tener intimidad con Dios. ¿Cuál era la ordenanza que él no podía hacer? Él no podía entregar holocausto, él no podía hacer sacrificios. Pero ¿qué sucedió para que él lo hiciera? ¿Qué estaba pasando? Dice la escritura que él vio los enemigos, el pueblo empezó a desertar y Samuel le había dicho, espérame 7 días en Gilgal y yo iré para que hagamos sacrificio a Dios. Porque el único que estaba habilitado para hacer los sacrificios a Dios en ese tiempo era Samuel. Él era el indicado por Dios para que lo hiciera, no era ningún otro. Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Por qué le dice Samuel lo ha hecho locamente? Porque llegó él y vio que Samuel no llegaba. Vio que se tardaba. Él llegó al 7.º día, se retrasó un poco, es decir, no llegó en la mañana, pero se retrasó. ¿Y qué hizo Saúl? Vio que en el tiempo la gente empezó a desertar, empezaron a irse los soldados porque los enemigos venían a combatirle. Como tú y yo, cuando muchas veces vemos que las situaciones no se solucionan y Dios no responde, buscamos soluciones parches. Buscamos soluciones donde realmente no las hay y como se nos abren así como gratis, como fácil. Esto decimos que es solución de Dios. No, cuidado. Aprendíamos con la pastora en una conversación que teníamos, ella me explicaba, me decía lo que había sucedido. No sé si recuerdan cuando Abraham le compró la heredad cuando falleció su esposa y ese rey se la quería dar gratis. Y Abraham dijo, no, yo tengo que pagar. Porque a veces pensamos que lo gratis es bendición de Dios y lo gratis a veces es atadura con el mundo. Eso es tema de otra predicación, sí. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Locamente. Llegó y se puso en el lugar de Samuel. Y él ofreció el holocausto. Cosa que estaba prohibida para los israelitas, para los judíos. Aún para el rey estaba prohibido eso. Solamente lo podían hacer los sacerdotes. Y nosotros muchas veces también queremos tomar el lugar que no nos corresponde y hacemos con lo de Dios cosas que no nos corresponden. Cuidado, porque también obramos locamente, a pesar de que estamos en la iglesia, a pesar que estamos aquí, pero obramos en algo que no nos corresponde hacer. Amén. El tercer riesgo, tenemos una vulnerabilidad espiritual. Eso quiere decir lámparas sin aceite. Sin comunión nos quedamos sin reserva. Esto es ante una crisis, una enfermedad o una tentación. No tenemos fuerzas para resistir porque espiritualmente estamos vacíos. Lo que le sucedió a esas vírgenes insensatas. Cuando llegó el momento de que tenían que tener aceite porque el novio venía,
ellas ya no tenían aceite. Nuestra fe se vuelve frágil y dependiente de que alguien más ore por mí, porque creemos que no tenemos esa conexión directa con Dios. Nos creemos que como hemos pecado, hemos fallado, Dios no nos va a escuchar, Dios no nos va a perdonar y no podemos buscar más a Dios. Es terrible cuando entramos en ese riesgo de vulnerabilidad espiritual. Cuarto riesgo, nos estancamos. Sin comunión dejamos de ver milagros. Cuando la comunión se rompe, nuestra vida entra en una fase de mantenimiento, pero no de crecimiento. Ya no hay finalidad y propósito, solo días que pasan. ¿Se entiende? Cuando el cuarto riesgo es que nos estancamos, nos quedamos ahí. Podemos estar, estamos, pero solo manteniendo, no creciendo. Y los días sobre nosotros solo pasan. Y aquí hay una diferencia grande entre estar y permanecer. El pueblo de Israel estaba en el desierto, pero solo Josué y Moisés permanecían en la presencia de Dios. La consecuencia de no tener comunión es que nos volvemos espectadores de la gloria de otros, mientras tú y yo estamos en una sequía personal. Esto es terrible, porque cuando nos estancamos, vemos cómo otros son bendecidos, vemos cómo otros son llenados por el Señor, son usados por Dios, y nosotros solamente nos quedamos solo como espectadores. Y Dios no nos puede usar. Las puertas no se abren. Los muros no caerán con los gritos, ni con rituales, sino con la autoridad que se adquiere de la intimidad con Dios. Por más que nosotros gritemos, no hay solución. Sin comunión, intentamos pelear batallas espirituales, pero solamente lo hacemos con fuerzas humanas. Si tú te preguntas, si yo me preguntaba, ¿por qué no he podido vencer aquellas batallas? ¿Por qué me debilito con tanta rapidez o caigo con tanta rapidez? Es porque no estoy en comunión. Y las batallas que he peleado las he hecho humanamente, sin estar en esa comunión, en esa intimidad que Dios nos pide. El resultado que normalmente usted y yo lo enrostramos es el cansancio y la frustración. Y allí viene esa frase que muchas veces usted y yo hemos dicho: por más que quiero buscar de Dios, todo me sale mal. No hay ninguna respuesta. La unción no es un amuleto que se guarda, es un flujo constante. Si cerramos la llave de la comunión, lo que queda se estanca. Nos convertimos en cristianos de historias pasadas. Dios hizo. Dios me dijo hace años, en lugar de un cristiano de testimonios presentes. El pasado, y empezamos, yo antes hacía, no sé cuántos de ustedes han expresado esta frase: yo antes hacía esto, yo antes hacía esto otro, oh, yo antes Dios me usaba en esto, me usaba aquí, y ahora. No es que los tiempos han cambiado. Sí, los tiempos han cambiado y seguirán cambiando. Y se van a empeorar más aún. Pero la escritura es muy clara. Dice que cuando abundó la maldad, sobreabundó. Es decir, a ver. Abunda la maldad, crece la maldad. Pero la escritura dice que sobreabundó la gracia. Es decir, por más que abunde algo, la gracia del Señor, el amor del Señor, la misericordia del Señor, las manifestaciones del Dios Todopoderoso que usted y yo servimos sobreabundan, son más que la abundancia de la maldad. Es mucho mayor la gracia que se derrama
en el mundo y que la derrama el Señor. Por eso no debemos vivir de las historias pasadas o de las historias de otros. Dios quiere que tú y yo tengamos nuestra propia historia, nuestra propia intimidad, nuestra propia comunión. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, pero para eso Dios necesita que tú y yo tengamos intimidad con Dios, que volvamos a tener esa comunión con Dios, que a lo mejor la manifestamos cuando nos convertimos, como lo decía yo la semana pasada, cuando recién llegamos, cuando andábamos con ese contentamiento que le predicábamos y queríamos que todo el mundo se salvara. No sé si a usted le pasó eso. Hablábamos hasta por los codos. Yo me subía en las micros, en la amarilla, y desde el paradero hasta la casa. Y cuando me veía con mi familia, los chiquillos ahí sentados en el asiento, mi papá, ¿qué está haciendo? Pero después uno empieza a dejar esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, y ya no hace aquellas locuras que a lo mejor para algunos eran, pero para el Señor y para quien lo estaba haciendo en ese momento era una victoria, era un gozo, era una alegría. No sé cuántos de ustedes se contentan cuando les pueden dar el evangelio a otras personas, cuando les predican a otros. Aunque la persona no se haya convertido, pero el solo hecho de testificar, de levantar la bandera de Cristo, ahora uno trae gozo y trae alegría. Amén. El quinto peligro que uno corre es el peligro a la familiaridad, que no es otra cosa que perder el temor a Dios. Cuando dejamos de tener intimidad, empezamos a tratar las cosas sagradas como algo común. No sé si le ha pasado. El pueblo veía la nube todos los días. El pueblo de Israel, no nos olvidemos. Ellos estaban, se paraban, veían la nube. Y todos los días veían la nube. Al principio fue un milagro que a ellos incluso los aterró. Recuerden que hablamos la semana pasada que decíamos que ellos no querían hablar directamente con Dios cuando Dios sí quería hablar con ellos. Como con cada uno de nosotros, Dios quiere tener una intimidad personal con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que no queremos, al igual que el pueblo de Israel en ese tiempo no quiso. Que dijo, no, Moisés, háblanos tú por intermedio de Dios. Ellos veían, ellos estaban, pero después de un tiempo era solo una nube. Le bajaron el perfil, se acostumbraron. Ya no se postraban, se volvieron indiferentes y se acostumbraron a ella. Es lo que nos ocurre a nosotros. Muchas veces el riesgo que corremos cuando no estamos en intimidad con Dios es de familiarizarnos, incluso aún con el pecado. Vemos lo sagrado, si alguien dice, no, yo me santifico, yo espero, en los jóvenes que dicen, no, yo me voy a guardar hasta que Dios me dé mi esposo, mi esposa, ¿qué le? No, tan santurrón este. O alguien que viene constantemente o quiere buscar, no, ya, incluso dentro de la familia. A veces nos burlamos de aquel que quiere buscar y quiere tener intimidad con Dios. Ya ahora la santa. Ya ahora el santo. Ya, ¿qué tanto va a ser? Pero cuando hay intimidad y comunión, eso quiere ser. Eso debe nacer, eso debe estar en nosotros. La familiaridad es el cáncer de la vida espiritual. Esto ocurre cuando nos acostumbramos tanto a las cosas de Dios que dejamos de conmovernos y ya nada nos asombra de lo que Dios puede hacer. Nosotros sin comunión empezamos a cantar sin adorar. Cantamos canciones de memoria sin que la letra toque nuestras vidas. Al oír la palabra como quien oye las noticias y leer la Biblia como quien lee un libro de texto. Eso empieza a ocurrir en nuestras vidas, a vivir sin reverencia y a tomar la Santa Cena como un simple ritual. Hacemos como todo si fuera un ritual, fuera algo cómodo, fuera algo que de costumbre y no le damos el peso espiritual que tiene cada acto, cada cosa que realizamos dentro de la iglesia debe ser de forma de adoración a Dios. La falta de intimidad nos hace perder el asombro por Dios y donde no hay asombro dejamos de temblar ante la presencia de Dios. Y lamentablemente el pecado encuentra una puerta abierta. Si Dios ya no te impresiona, el mundo empezará a impresionarnos y ahí es donde nosotros vemos que por qué cada uno empieza a deslizarse.
porque nos hemos dejado de impresionar por el Señor, ya nos hemos acostumbrado y le hemos bajado el perfil a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y eso produce que muchos deserten. Eso produce que incluso nosotros desertemos de buscar a este Dios maravilloso. El sexto riesgo es la sustitución de la presencia por el activismo. Este es un peligro muy común en los que servimos a la iglesia, en usted y en mí. Estamos tan ocupados levantando el tabernáculo. ¿Sabe que el pueblo de Israel, los sacerdotes tenían una misión de trasladar todos los implementos de él? Y ellos estaban contentos con solo hacer eso. Pero se acostumbraron solo al trabajo, al igual que nosotros. Organizamos eventos, estamos tan ocupados organizando eventos, cantando en el coro. Servimos en cualquier parte de la iglesia, pero sin comunión. ¿No le ha pasado que hacemos cosas por hacerlas? Porque hay que hacerlas. Porque el pastor mandó que teníamos que hacerlas. Y las hacemos sin comunión. Estamos en el campamento de Dios, sin estar en la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba en la presencia, estaba ahí la presencia, pero no vivían en la presencia. Estaban con él, caminaron, porque Moisés fue muy claro cuando Dios le dice, no, yo no voy a ir con ustedes. No, Señor. Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo. Moisés declara y se levanta y dice, no, Señor, yo necesito que tu presencia vaya con nosotros. Pero al pueblo le daba lo mismo. A Moisés no, pero al pueblo sí. Tuvo 40 años vagando el pueblo. Y de hecho tuvo que morir toda una generación porque cuando Dios los mandó fueron a espiar y 10 dijeron, no, vamos a morir aquí todos. Murieron todos, solo 2 cruzaron. 2 que estaban. Y de hecho ni siquiera se habla de que Caleb estaba en la presencia. Se habla de que Josué siempre estuvo en la presencia. Pero Caleb, dice la Escritura, que tenía un espíritu diferente. Un espíritu distinto. Un espíritu en el cual él confiaba y creía en el Señor. Eso nos hace ver de que él también tenía intimidad con Dios, porque cuando hay intimidad con Dios, tú ves las cosas distintas, puedes confiar en el Señor. Los comeremos como pan caliente. ¿Quién no les gusta cuando sale el pancito recién horneado, ya hecho por quien sea, de no comerlo? Aunque sea con margarina o mantequilla, pero se disfruta, pasa a estar. Y no se da ni cuenta cuando el pancito está caliente que se ha comido 2, 3, 4 tortillas y después va a ver y no hay nada. A mí yo tuve que cortarme las manos porque cuando la pastora hacía el pancito le queda tan sabroso que cuesta resistirse, que hay que tener dominio propio. Pero por salud hay que hacerlo. Aunque a veces me les cabullo por ahí, me les escondo por allá. Le digo que afuera están peleando y ella sale a ver y... Estamos en el campamento. Estamos en la iglesia. Pero nos olvidamos de hablar con Dios. El hablar con Dios hace que todas las cosas sean diferentes. Por eso es distinto hacer que estar. La consecuencia de esto es que servimos a un Dios que ya no conocemos. El mayor peligro del cristiano es trabajar para Dios, pero no caminar con Dios. Sin comunión el servicio se vuelve una carga pesada
un cansancio crónico, ya no es deleite, estamos trabajando para Dios, pero no con Dios. El problema es que terminamos como Cristo lo dice en Mateo 7, 21 al 23, donde espero que muchos de nosotros nunca le reclamemos eso al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Cristo les dice, yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La intimidad es el fundamento de cualquier servicio. La intimidad que tú y yo tenemos, lo que nosotros podamos realizar dentro de la iglesia, no es por costumbre, no es porque tengo que hacerlo, no es porque me nombraron, sino que nace de una intimidad con Dios. Lo hago contento, gozoso, porque tengo una intimidad con Dios. Y si canto, voy a cantar la mejor adoración, le voy a entregar a mi Señor. Si voy a predicar, tiene que ser la mejor predicación. Voy a ser como ese futbolista que está frente al arco solo y no hay arquero y tengo que hacer el gol. Tengo que hacerlo con la mayor pasión. Ya hayan 20, ya hayan 2, ya hayan 3, como hayan 100, 200 o 800. Con la misma pasión, el mismo anhelo y deseo. No por cumplir. Moisés no solo dirigía al pueblo, no solo movía la tienda, él entraba en la tienda, él estaba en ella, él buscaba al Señor en el tabernáculo. Nuestro servicio debe ser el desborde de nuestra intimidad, no el sustituto de ella, no por más cosas que yo pueda realizar como sustituto, no. Mi intimidad debe llegar y reflejarse en lo que yo entregue dentro de la iglesia. El séptimo riesgo y este último peligro que hablaremos hoy es la incapacidad de reflejar el carácter de Cristo. Recordemos que cuando Moisés salía al estar con Dios en su presencia, su rostro resplandecía. Ese brillo no era de Moisés, era el reflejo de la gloria de Dios en la vida de Moisés. La comunión en nosotros deja una marca física y espiritual. Es un brillo de paz, de autoridad y amor. El cristiano sin comunión empieza a perder su brillo espiritual. Nuestro carácter comienza a parecerse más al de nuestros vecinos o compañeros de trabajo que al de Cristo. Por eso debo estar en intimidad. Reaccionamos con la misma amargura, los mismos cuentos, el mismo egoísmo, las mismas quejas que los demás. Nos desesperamos igual que las personas y reaccionamos de la misma forma, la misma ira, rabia y enojo que aún a veces perdimos los estribos. Nos vemos exactamente igual a alguien del mundo y lamentablemente a veces peor que aquellos del mundo. Si no pasamos tiempo, es decir, en forma figurada, cara a cara con Dios, no tendremos nada del carácter de Dios para mostrarle a nuestra familia, a nuestros compañeros o vecinos. A veces queremos que nuestra familia se convierta, pero no mostramos nada del carácter de Cristo. Amén. Nuestro testimonio pierde su luz y autoridad espiritual. Nuestras palabras ya no tienen peso porque nuestra vida no emite la fragancia de Cristo. Intentamos convencer a otros de Dios, pero ellos no ven a Dios en nosotros. Por eso se pierde ese carácter. Se pierde el reflejar a Cristo. Nos convertimos en una lámpara sin aceite. Tenemos la forma de una lámpara, pero no alumbramos.
Nos volvemos irrelevantes para el reino porque no estamos reflejando a aquel que es la luz. El tiempo en intimidad con Dios sí o sí transforma nuestro carácter automáticamente. Cuanto más tiempo pases tú, cuanto más tiempo pase yo con el Señor en intimidad, transformará nuestro carácter. Amén. Hemos visto 7 riesgos que corren nuestra vida cuando nos alejamos de la fuente. Hemos visto que perder la comunión no es simplemente orar menos, es perderlo todo. Perdemos nuestra identidad, nuestra dirección, nuestras fuerzas ante las crisis y finalmente perdemos el brillo de Cristo en nosotros. Nos hemos convertido quizás sin darnos cuenta en expertos en el campamento, pero extraños en el tabernáculo, o mejor dicho, ante la presencia del Señor. ¿Se recuerdan que la semana pasada de la superficialidad de nosotros como la esponja? ¿Sí? ¿Se recuerdan? La misma esponja, pero ya se secó, está fuera del agua. Y fuera del agua se seca, se endurece y deja de cumplir su propósito. Nosotros fuera de la comunión nos volvemos rígidos, secos por dentro y perdemos la utilidad en el reino de Dios sin comunión con el Señor. Pero, y esto es lo maravilloso que tiene el Señor para nuestras vidas, que Él siempre nos da una oportunidad. Aunque estemos secos, rígidos, que no sirvamos, porque la esponja no sirve, seca no sirve. Y las amas de casa y quienes lavamos loza sabemos eso, que la esponja seca no sirve para nada. ¿Cierto? Es dura, rígida, no aporta en nada una esponja seca. ¿Cierto? Pero si la sumergemos, se aporta. La podemos usar, esta esponja, para lo que fue creado, porque se sumerge, ya sea en el detergente que usted utiliza para lavar sus platos o las ollas, pero ya tiene una utilidad. Así es el cristiano, en comunión. Ya no está áspera, es suave, está lleno, está útil y capaz de dar de lo que ha recibido. Así es usted y soy yo cuando estamos en la comunión con el Señor, cuando estamos sumergidos con el Señor. Somos suaves, somos dóciles, somos útiles. Podemos ser usados para lo que Dios nos creó. Secos no, sumergidos en el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos secos o estamos endurecidos? ¿O estamos empapados de su presencia? Estamos como el pueblo de Israel mirando cómo otros se gozan, cómo otros disfrutan, cómo otros están en la presencia del Señor. O día a día tú y yo buscamos estar en la presencia del Señor. Estos 7 riesgos peligrosos o consecuencias que nos avisan que no estamos alejando de la comunidad e intimidad con Dios. Pero todos estos peligros se resumen en una verdad absoluta que Cristo nos declaró en Juan 15:5. Separados de mí,
nada podéis hacer. Muestre la imagen, por favor. En esta imagen ustedes verán, vamos a ver algo que es tan real, tan cierto, y que espero que ustedes sea como aquellas verdes que están ahí y no como aquellas o aquella que está seca, que no lleva fruto, no da nada. Miren las otras cómo están. Ya que esta frase que Cristo nos da, porque separado de mí nada podéis hacer, ataca directamente nuestra autosuficiencia, ya que creemos que podemos hacer algo sin permanecer. Podemos levantar la tienda, podemos cantar canciones, podemos organizar eventos y podemos dar incluso hasta nuestros diezmos. Pero Jesús no dijo que separados de Él haríamos un poco o lo que haríamos sería mal, sino que Él dijo que nada podemos hacer separados de Cristo. Sin comunión, nuestro servicio es solo ruido. Sin comunión, nuestra entidad es un disfraz. Sin comunión, nuestra brújula es solo un deseo humano. Si hoy sentimos que nuestras oraciones son solo rituales, que nuestro servicio es una carga pesada o que reaccionamos ante los problemas con la misma amargura que alguien que no conoce a Dios, no es porque nos falte echarle ganas o deseos, es porque nuestra cisterna está rota. Hemos intentado pelear batallas espirituales con fuerzas humanas y el resultado ha sido el cansancio que hoy tenemos o traemos a la iglesia o estamos en nuestros hogares. La palabra de Cristo en este verso es permanecer. Versículo anteriormente dice permanecer. Esa es exactamente la misma actitud que vimos en Josué, que nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Y por qué admiro? ¿Por qué me encanta la historia de Josué? Porque los herederos para poder conquistar, para poder pasar el Jordán, podrían haber sido los hijos de Moisés. Sería como, y como nosotros vemos el sacerdocio era hereditario, era hacia abajo, uno podría decir el que debía, y en los reinados se hacían de esa forma. Usted vio el rey, después del rey David, quedó Salomón su hijo, y después los hijos. Porque normalmente en un reinado esa es la forma, es el heredero. Pero en Josué fue algo diferente y distinto. No fue hereditario, no fueron los hijos de Moisés los que cruzaron el Jordán o los que tomaron la autoridad o el gobierno de la nación de Israel. Fue alguien que estaba constantemente en la presencia del Señor. No es porque mis hijos vayan a heredar algo o vayan a hacer algo que cualquiera de ustedes, es que el hijo del pastor él lo puede hacer. No, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Si usa a mis hijos, gloria a Dios. Yo sería uno de los contentos, alegres. Pero si no y lo usa uno de ustedes, gloria a Dios también. Porque no siempre los hijos también pueden estar en intimidad con el Señor, como no siempre también los líderes, y lo vemos con Eliú. El sacerdote que tenía que saber quién era quien estaba llamando a Samuel, después de 3 veces le dijo, ya Señor, el que tenía que llevar o tener el arca, se desnucó y murió por no estar en comunión con el Señor. Por eso, Elí, el sacerdote Elí, no vivía en comunión con Dios. Si hubiese vivido en comunión con Dios, le hubiera llamado la atención a sus hijos, pero no lo hizo. Por eso me encanta la historia de José, Samuel, Josué, hombres que vivieron.
que permanecieron, que se mantuvieron firmes a pesar de toda la opresión o todo lo que podían decir, buscando la presencia del Señor. Josué no era una rama caída, era un pámpano unido a la vid. Por eso cuando le tocó pelear, la tierra se detuvo y los muros cayeron. No fue por la fuerza de Josué, sino por la savia de la presencia de Dios que corría por sus venas. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿de dónde fluye nuestra vida? ¿Qué nos está alimentando? ¿Qué hay en nuestras venas? ¿Realmente estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? Si hoy nos sentimos estancados, si sentimos que nuestro rostro ha perdido el brillo y que nos hemos vuelto vulnerables a los ataques del enemigo, la solución no es esforzarnos más. La solución no es que nos esforcemos más, mire lo que le estoy diciendo. La solución es que nos volvamos a conectar nuevamente con esta vid verdadera. Porque el servicio del Señor no debe ser un cansancio para los hijos del Señor. Debe ser un regocijo, una alegría. Si estamos separados de la vid, no importa cuánto caminemos, no avanzaremos. No importa cuánto gritemos, los muros, los problemas no caerán. No importa cuánto trabajemos, porque no habrá fruto eterno. Moisés entraba en la presencia del Señor. El pueblo solo miraba. Hoy la invitación de Cristo es la misma. Permanece en mí. Sal de la puerta de tu tienda. Deja de ser un espectador de la unción de otros y conectémonos a la vid verdadera. Porque solos unidos a Él, nuestro rostro volverá a brillar y nuestra vida volverá a tener ese propósito por el cual fuimos creados. Fuera de Él solo hay sequía. En Él hay fruto abundante. ¿Vamos a seguir intentándolo solo o vamos a entrar hoy en comunión con Dios? La intimidad no se negocia, no se transfiere y no tiene sustituto. Es el precio que debemos pagar para ver los muros de Jericó caer. Debemos orar, amada iglesia, debemos orar. Debemos presentarnos delante de Dios con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces nos hemos quedado a la puerta de nuestra tienda, mirando de lejos la gloria de Dios, pero sin atrevernos a entrar en su presencia. Debemos pedirle perdón al Señor por las veces en que nos hemos conformado con las bendiciones de su mano, pero hemos ignorado el anhelo de su corazón. Debemos pedirle perdón por la familiaridad, por tratar lo sagrado como algo común y por dejar de que mi fuego se apague mientras que lo ocupa el activismo religioso. Debemos decidir, como Moisés, salió de su zona de confort, usted y yo salir de nuestra zona de confort y buscarle fuera del campamento. Como Josué, debemos hacer un pacto de no apartarnos de su presencia, de no querer vivir de una unción prestada. La iglesia a la que yo voy es, wow, busca la presencia del Señor. El pastor nos llama a buscar la presencia, la intimidad con el Señor. Mis hermanos quieren buscar la presencia del Señor. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Voy a seguir viviendo con la gloria de nuestros hermanos, que ellos buscan. ¿Y yo qué? Ellos oran. ¿Y yo qué? Ellos se entregan. ¿Y yo qué? Debemos reflexionar. No debemos vivir con el aceite de otro. Debemos tener nuestra propia reserva. Debemos conocer cara a cara a Dios, como un hombre habla con su amigo.
Debemos pedirle al Señor que quite de nuestras vidas la confusión y que nos devuelva la brújula de su espíritu. Que nuestro rostro pueda volver a brillar con su carácter, para que cuando el mundo nos vea, no me vea a mí, sino que pueda ver la luz de Cristo reflejada en mí. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a pagar el precio de la disciplina, del tiempo a solas, de la renuncia de mi propio yo, y que nuestra vida sea un tabernáculo de reunión, donde siempre cuando vengan donde nosotros puedan hallar descanso, puedan hallar paz, que cuando te llamen tú puedas entregar paz, que cuando visitemos a alguien podamos llevar paz, que cuando nos consulten por algo podamos entregar paz, más que solución, porque la solución no está en nosotros, la solución está en Dios, no en nuestras vidas, pero nosotros somos portadores de esa vida, de poder llevar esa vida a otros. Pero para eso necesitamos tener una intimidad con Dios. Y es importante que usted y yo podamos reflexionar. ¿Qué corre por nuestras venas? Quizá la Ale me diría, sangre, pastor, como ella es enfermera. Eso corre por nuestras venas. Sí, corre sangre. Pero que esa sangre en cada glóbulo pueda decir, Cristo, Cristo, Cristo. Mi intimidad está con el Señor. Vivo en comunión con Dios y lo refleja mi vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a invitar a nuestra pastora Fabiola.